ellos. Así que, bueno, ese es un poco el último libro y brevemente, para no cansarlos, son 8 capítulos en donde hago algunas breves referencias sobre la institución, su nacimiento, sus postulados. Después, aquellos que, según mi criterio, constituyen los pilares fundamentales en los que se ha asentado esta institución centenaria sin tener fuerza de ley, en donde se ha respetado básicamente la igualdad de todos los colegios, foros y asociaciones que lo componen. Y después hago alguna referencia a algunas cuestiones que tienen que ver con los actuales y futuros desafíos de FACA. Fundamentalmente en lo que tiene que ver con afianzar los principios del régimen institucional argentino y enaltecer el concepto público de la abogacía. Creo que esos son, dentro de todos los postulados que tiene FACA, casi centenarios, o centenarios muchos de ellos, me parece que son las dos cuestiones centrales. Hago también algún razonamiento o alguna opinión respecto a lo que tiene que ver con FACA en su rol con el Consejo de la Magistratura de la Nación y fundamentalmente en su rol en el trabajo con las universidades. Y fundamentalmente también la función social del abogado. Me parece que ahí hay 2 o 3 ejes que, según mi modesta opinión, es necesario trabajarlos de cara al futuro. Así que, bueno, esa es un poco la idea, y por supuesto que está ofrecido a que todos los colegios que puedan estar interesados en abordar estos temas, bueno, acá estoy a disposición para dar una mano en lo que uno puede. El último tuyo, el anterior, me lo dedicaste en el encuentro dirigente de Zárate Campana, que fue el último presencial. Ah, sí, claro. Estuvimos con Leandro en Zárate Campana, sí, tuve el placer de compartir ese evento, muy lindo, y recuerdo, sí, ahora sí haberte entregado un libro. Estás volcado al ensayo de la prosa. Has dejado la poesía por el momento de lado. Sí, este libro 100 años de libertad, bueno, por supuesto que no es poesía, y el libro anterior, tampoco. El orgullo de ser abogado, tampoco es poesía, es un libro que también digamos, es algo que me llevó mucho tiempo hacerlo, al igual que este otro. Ahí abandoné un poco la poesía. Y ahora sí, ya estoy trabajando en otro libro, he vuelto a la poesía, que es mi gran amor literario, y bueno, acá estamos escribiendo algo nuevo, si Dios quiere, para el año que viene. Bueno, no sé, Pablo, si te parece que arrancamos. Sí, por ahí seguramente se puede llegar a sumar a alguien más. Como para más o menos en una hora, 1 hora y 10, estar cerrando el trabajo de la comisión. Bien, un poco con el entre que hicimos en esta charla con Horacio, que habló de algo importante, ¿no? De los dirigentes y de la formación. Cuando empezamos a transitar la pandemia y nos quedamos ahí en los prolegómenos de un encuentro de dirigentes que estaba casi en marcha, que iba a ser en Morón, creo, y Matanza, bueno, nos agarró el aislamiento y nos abortó todas las posibilidades de hacerlo, y después, bueno, nos fue cambiando la realidad, ¿no? Y las vivencias en el ejercicio profesional, y siempre desde la mirada del dirigente, de la formación. Bueno, nos pusimos o veníamos pensando cómo de alguna manera tratar de retomar a través de algún nuevo encuentro y por alguna de las nuevas modalidades la forma de reencontrarnos, como para repensar un poco y para pensar o para ir viendo cómo esta crisis o este golpe o esta cuestión impensada
que fue la pandemia, nos generó toda una movilización y nos llevó a un terreno que lo estábamos preparando y lo estábamos caminando, y de golpe tuvimos que empezar a utilizarlo como para sobrevivir y retomar el camino que habíamos transitando, que son las benditas herramientas tecnológicas, y cómo tuvo nuestra abogacía la invasión tecnológica. Y de hecho, si ustedes miran el temario, si miramos el temario, en la mayoría de las comisiones, la injerencia de la tecnología era lo que en definitiva nos motivaba a juntarnos. Con la mirada dirigencial, obviamente, como para establecer pautas y marcar caminos para en adelante traer a la colegiación ese sentido de pertenencia con estas nuevas herramientas. Y en esta comisión, que nos tocó organizar con Hernán, con él y con Adriana Coliqueo, que es la presidenta del Colegio Avellaneda Lanús, nosotros integramos la Comisión de Interpretación y Reglamento, que es la que trata las causas que en alzada llegan al Colegio de Provincia, que tienen que ver con las sentencias o la revisión o los grados, el primer grado de apelación administrativa, si se quiere, dentro del marco de la norma, de la sentencia de los tribunales de disciplina. Y pensábamos, mientras nos juntábamos virtualmente, presencialmente, siempre ya veníamos pensando, inclusive en el Colegio de Provincia, ya se terminó, se trabajó antes de la pandemia y se terminó el proyecto de modificación de la Ley 5177, que aún no ha adquirido estado parlamentario y que es por lo que estamos luchando. Y entre otras cosas, se tocó todo lo que tiene que ver con las obligaciones, con los derechos de los abogados y también con la potestad disciplinaria y con el procedimiento disciplinario. Y ahí, naturalmente, se trató de ayornar y de integrar todo lo que tiene que ver, en cierta manera, con la tecnología. La idea de esta comisión, más que de una, digamos, charla acerca de bondades y virtudes o necesidades, creo que la idea es, como en el resto de las comisiones, intercambiar miradas, intercambiar experiencias para desde la colegiación y desde la dirigencia aportar y generar ideas o movimientos para los momentos que vengan. Han cambiado muchas cosas, han cambiado los procesos electrónicos, han cambiado las situaciones del ejercicio profesional, ha cambiado el concepto de estudio jurídico, ha cambiado la forma en que se ofrece el servicio. Hoy le decía a Hernán en una charla que tuvimos que en Junín empezaron a aparecer propagandas por redes con abogados que se ofrecían como especialistas en ANSES. Entonces, todo esto al colegio o a quien ejerce el control de la matrícula le lleva todo un trabajo y le lleva una forma de acceder a este tipo de cuestiones que en cierta manera es más dificultoso, pero en cierta manera también te lleva a repensar un poco cómo debe ser el manejo ante estas herramientas de los conceptos que venimos teniendo de normas que, si bien fueron de avanzada en su momento, tienen más de 50, 60, 70 años, de realidades, de que hoy casi muchos abogados, el estudio es un celular y una computadora y puede llevar adelante su profesión. El concepto del estudio de espacio físico, como decía, ha cambiado notoriamente, y estamos convencidos que también a este tipo de procesos debe incorporarse, por ejemplo, la oralidad, y en eso la vuelta de timón que por ahí se intenta dar con la nueva normativa es interesante, es inclusive que le da una celeridad más que importante. También, bueno, siempre concluíamos que la colegiación es absolutamente necesaria, es esencial para esto. Ayer el profesor, el brasilero Farrás, de lo que destacaba el trabajo mancomunado entre el abogado y el colegio,
necesario para la mirada actual y ayornada a las necesidades del servicio de justicia. Así que bueno, un poco la idea es esa, compartir con ustedes, tener un poco las experiencias y cambiar las ideas sobre todo esto que se viene con estas nuevas herramientas que si bien las veníamos trabajando, de golpe nos las puso sobre la mesa algo impensado para todos, pero que bien o mal creo que la vamos llevando y creo y soy un convencido, más allá de naturalmente integrar el Consejo Superior, que el trabajo que se ha hecho desde el Consejo es lo que ha permitido campear y llevar como se ha de cierta manera logrado esta crisis, que por lo que escuchaba recién, más allá de las virtudes y de lo que comentaba la doctora Ortega, como que nosotros le hemos dado y le hemos buscado una audacia y una puesta en marcha, un montón de herramientas que nos han ayudado a superarlo. Así que bueno, el convite es para que intercambiemos ideas un poco sobre todas estas cuestiones. Ahora te dejo a vos, Hernán, que le vas a dar la mirada como para que arranquemos. No, la verdad que todo el desarrollo que hace Pablo, que habíamos estado conversando en estos días, ustedes esto por ahí no todos lo conocen, nosotros con Pablo conformamos también con Adriana Coliqueo una comisión específica que se llama Interpretación y Reglamento, pero que en definitiva hacemos esa tarea propia del Consejo Superior como alzada en los tribunales de disciplina departamentales y hacemos una primera evaluación de las causas que llevan, de los proyectos de elaboración del anteproyecto de resolución que finalmente trata y decide el Consejo Superior. Y bueno, Pablo tiene un desempeño anterior en el Tribunal de Disciplina de su colegio, yo no lo he tenido, sí he sido parte de la Comisión de Interpretación y Reglamento del mío, cuando era vicepresidente del Colegio de La Plata, y la preocupación sobre el control deontológico del ejercicio profesional, del control ético, me parece que lo tengo para mí esto, y digo, y no pretendo con esto por ahí hacer una imputación concreta sobre nuestras instituciones, pero claramente es una deuda que tenemos. O sea, la abogacía no goza de un gran prestigio social. Algunos creen que esto es porque los abogados y las abogadas no tenemos suficientes capacitaciones o porque por ahí no siempre sabemos tan adecuadamente lo que estamos hablando de los asuntos que nos estábamos metiendo, porque ayer de hecho en la actividad que nos tocó participar de abogacía y formación, por ahí si se pone siempre sobre la mesa el tema de la capacitación permanente, la habilitación profesional, y yo siempre tengo para mí, hace muchos años, desde que era muy joven y me inicié en los caminos de la dirigencia colegial, que el principal cuestionamiento hacia los abogados y las abogadas tiene que ver con nuestros comportamientos éticos, tiene que ver con esta cuestión de que el ciudadano sí se puede dar cuenta de una determinada situación, cosa que no se puede dar cuenta quizás si la defensa técnica fue buena, fue mala, si el planteo había que meterlo en 3 días, en 5 días, si iba fundado o no iba fundado, cosas que en líneas generales la ciudadanía no lo sabe. Y me parece que en esto de los colegios, en algún momento, tenemos una obligación de intensificar y fortalecer lo que es nuestra función y el ejercicio de nuestra potestad disciplinaria. También tengo que, desde que se instaló el Fuero Contencioso Administrativo, a decir verdad, la tarea de los colegios, que se hace con un enorme esfuerzo, con un enorme voluntariado, con tribunales de disciplina de prestigiosos colegas que trabajan con una enorme dedicación para llevar adelante las causas que reciben y que tratan y que tramitan, la verdad que la justicia ha sido muy poco amigable, diría yo, con las decisiones tanto del colegio de provincia en temas de matriculación como en lo que es confirmación de sanciones disciplinarias, que nos hace que de alguna manera esto opera como una especie, es poco alentadora cuando después de un enorme esfuerzo, cuando después de una enorme convicción en tratar de dar cumplimiento a estos mandatos de nuestra ley, después viene la justicia y con recursos que además tienen efectos suspensivos, que se eternizan en el tiempo, que no logra conseguirse una sanción efectiva en un plazo razonable, cuando después encima de todo eso vienen las revocaciones, las nulidades.
Que esto obviamente no nos desobliga porque quizás más que en otras profesiones tenemos una obligación muchísimo mayor de dar cumplimiento a un número importante de estándares en lo que tiene que ver con el juzgamiento disciplinario. Y me parece que esto es un tema en el que tenemos que pensar. De hecho, hay una buena noticia, me parece a mí, del institucional. El lunes comienza a funcionar ya con carácter permanente una comisión de tribunales de disciplina a nivel del Colproba, donde pretendemos que articulen los representantes de los tribunales de disciplina con algunos integrantes del Consejo Superior, en primer lugar para avanzar sobre cuestiones metodológicas. Nosotros sabemos que, por ejemplo, en el marco de la pandemia hubo colegios que tuvieron muchísimas dificultades para reanudar los plazos de las causas disciplinarias. Y nos parecía de por sí un contrasentido que cuando nosotros estábamos todos los días golpeándole la puerta a la Corte, diciéndole no pueden mantener indefinidamente el asueto, la suspensión de plazo, nosotros puertas adentro, nuestros plazos, nuestros propios plazos administrativos o como entidades de derecho público, no los estábamos reanudando ni los estábamos pudiendo cumplir, y en muchos casos porque no teníamos ni siquiera las adecuaciones tecnológicas que les estábamos reclamando puertas afuera. El otro punto que me parece que tenemos que resolver, y quizás tengamos que pensar cómo lo resolvemos hasta tanto el proyecto de 5177 reformada pueda convertirse en ley. Soy un poco escéptico, lamentablemente, en esto que esto se pueda concretar prontamente, porque más allá del enorme esfuerzo que ha hecho el Consejo Superior en consensuar ese proyecto, que se ha llevado al Ministerio de Justicia, no hay un interés concreto por parte de las autoridades gubernamentales de impulsarlo, y habrá que ver en un año electoral si es factible encontrar fuerza suficiente en los diferentes bloques legislativos para que esto pudiera salir como reforma. Pero sí tenemos un desafío de por ahí de repensar de alguna manera la territorialidad de nuestra ley. O sea, nuestra ley, el esquema de organización de la 5177, incluso de los colegios departamentales, los tribunales de disciplina, la atribución de competencias en función de eso, tiene una enorme base territorial. Y hoy esto que estamos aquí, donde algunos están en Chivilcoy, otros están en Bahía Blanca, en San Nicolás, en Zárate, en Junín, en La Plata, demuestra que el territorio hoy es virtual, hoy es la nube, y el ejercicio profesional se materializa en actos profesionales que precisamente no se desarrollan con una profunda precisión en cuanto a su territorialidad. Y la ley, en su artículo 17, sigue planteándonos un paradigma de territorialidad, que nosotros tendremos que empezar a pensar cómo lo hacemos para que quizás no queden impunes un montón de situaciones que son disvaliosas y que se cometen por este mecanismo. Quizás cuando uno tiene un acto profesional, no sé, yo llevo un juicio en Bahía Blanca, pero el escrito lo mando desde La Plata, ¿dónde estoy cometiendo la falta si en todo caso lo que me están juzgando es, no sé, es una violación de las normas de estilo en la forma en que escribí mi presentación? Y cuando nos vamos de lo estrictamente procesal, o estrictamente judicial, y vamos a lo que tiene que ver con las tareas de asesoramiento, con la redacción de un contrato, con la asistencia jurídica a sujetos que están en otro tipo de jurisdicciones, también se pone en crisis el federalismo y la matrícula provincial. Hoy no es poco habitual que nos llame una persona o un cliente que tenemos que tiene intereses en otra provincia y nos consulta, y nosotros evacuamos esa consulta, y quizás hasta tenemos intervenciones profesionales vinculadas o que tienen efectos fuera del territorio provincial que es el que estamos. Entonces me parece que esto es un tema desafiante, no solamente desde lo disciplinario, es un tema desafiante desde el ejercicio profesional a nivel federal, que tiene que abordarlo necesariamente la FACA, y tendrá que abordarse a nivel internacional, porque de hecho en el 2019 me tocó participar en el Congreso de la Unión Internacional de Abogados, en el Senado de los Colegios de Abogados, y hablamos sobre inteligencia artificial. No importa el tema en sí mismo, pero sí lo que importa es que ahí, digamos, había una visión institucional que llevé adelante yo y algún otro colega del Colegio de Ucrania, como esas cosas que pasan en ese tipo de eventos, pero también había una abogada de un mega estudio de Madrid que brindaba soluciones de inteligencia artificial
a nivel global. Y ella, desde su estudio de Madrid, o ella y todo su equipo de trabajo, utilizaban este tipo de herramientas para analizar contratos, presentaciones, documentos jurídicos de cualquier parte del mundo con un servidor que estaba en la India. Entonces, y esto parece cosa de ciencia ficción, pero es claramente lo que se viene y lo que la pandemia trajo para profundizar. Y el otro tema que también tenemos que pensar desde la dirigencia de la abogacía tiene que ver con nuestras normas de ética. Yo hoy le decía a Pablo, medio en broma, medio en serio, que a mí con las normas de ética me pasan como dos cosas muy contrapuestas. A veces las leo, a veces incluso diría dependiendo del día, las leo y digo, la verdad que los que escribieron esto son unos genios porque en el año 50 escribieron algo donde está todo. O sea, donde puede estar todo y donde uno puede encontrar y enmarcar casi todas las conductas que siguen siendo las mismas. O sea, ser leales con el cliente, actuar con veracidad, no ejercer una publicidad indecorosa en nuestros servicios profesionales, no captar indebidamente la clientela, resolverlo. O sea, eso sigue siendo lo mismo. Sí, por otro lado, tengo la sensación de que nosotros ese texto lo tenemos que ayornar. En otros momentos me da la sensación que lo tenemos que ayornar porque muchas veces estamos forzando demasiado la interpretación de normas, que sean normas que tienen un profundo contenido sancionatorio, que se integran con otras que van a derivar en la aplicación de la sanción, tienen que necesariamente resguardar ciertos principios constitucionales, particularmente el de tipicidad, que es aquel que mandaría a que las conductas o los tipos no pueden ser abiertos y tendrían que estar precisados de alguna manera. Y entre las dos opciones, entre estas dos posiciones quizás contrapuestas, y con toda la admiración que le podamos tener a quienes hicieron las normas de ética en el año 54, creo que tenemos la enorme obligación de redactar un capítulo específico que tenga que ver, de redactar y de discutir, porque esto en definitiva es una competencia del Consejo Superior, de redactar y discutir un capítulo específico que tenga que ver con el ejercicio profesional en estos entornos digitales. Y definir precisamente qué es lo que se puede, qué es lo que no se puede, cómo debe manejarse uno, cómo uno debe resguardar. Hay determinadas cosas que uno si uno lo plantea y uno dice, vos le darías la llave del estudio para que acceda a todas tus carpetas y a la documentación que te confiaron secretamente tus clientes a cualquier persona de la calle para que entre y mire lo que quiera, seguramente todos me dirán, de ninguna manera. Ahora, nosotros eso lo hacemos todo el tiempo con Google. Nosotros subimos nuestros archivos al Google Drive y no sabemos qué hace Google con la información que nosotros estamos haciendo. O enviamos un mail a un cliente que presumimos que lo va a ver el cliente, pero que en una comunicación estricta entre cliente y abogado nosotros estamos mandando información o estamos respondiendo un asesoramiento o estamos mandando un mensaje por WhatsApp o archivos por WhatsApp o transfiriendo otro tipo de datos y no tenemos demasiado conciencia en qué medida puede nuestro deber de confidencialidad o ese secreto profesional verse vulnerado frente a ese tipo de situaciones. Entonces también me parece que definir estos marcos tiene que ver con tratar de hacer un poco de docencia en cuanto a la responsabilidad que todos tenemos. Porque la verdad que estas cosas muchas veces no las estamos pensando hasta que en algún momento se dé alguna vulneración grave una afectación grave en nuestra relación profesional y ahí quizás nos vamos a poner mucho más a tono para poder discutirlo. Y esto también tiene que ver en esa doble mirada que hay que tener sobre el estudio jurídico, ¿no? El Colegio de Provincia, en una decisión muy innovadora, hacia fines de 2019, redefinió el marco conceptual del estudio jurídico, incluyendo, antes de la pandemia, antes de todo esto que hemos vivido en este tiempo, qué era el estudio jurídico inviolable que definía la ley 5177. Ahora, eso tiene una mirada que es protectiva, tiene una mirada que tiene que ver con defender una prerrogativa propia del ejercicio profesional en el interés, como todas las prerrogativas que tenemos abogados y abogadas, en el interés de nuestros clientes, de los justiciables, no como privilegios personales que nos han sido conferidos porque somos algo diferente en una sociedad de iguales, sino porque tenemos un rol diferente y por eso se nos reconocen estas prerrogativas.
pero por otro lado tiene la otra mirada que tiene que ver con las obligaciones que se derivan de eso, con las responsabilidades que nosotros asumimos cuando grabamos información de los clientes en un pendrive y andamos con ese pendrive enchufándolo en cualquier computadora, o cuando compartimos claves de utilización de nuestro dispositivo de firma digital o de acceso remoto a las computadoras de nuestro estudio. Entonces me parece que en esto es un poco lo que tenemos que ni siquiera definir hoy, pero tenemos que repensar como dirigentes de la abogacía, que es lo que somos todos los que estamos aquí presentes. Entonces, bueno, ahí yo me quedé. La idea, bueno, obviamente es que cada uno, cada una puede ir haciendo los aportes y hagamos un intercambio a partir de eso. Somos poquitos, así que estaría bueno por ahí escucharnos todos y también compartir las experiencias desde el lugar de cada uno vinculados a esta temática. Rafa Gentili. Y después, bueno, buenas tardes. Yo soy presidente del Colegio de Bahía Blanca, para los que no me conocen. Nosotros está nuestro presidente también del Tribunal de Disciplina, Enrique Fortunato. Nuestro colegio tiene una rica historia en temas disciplinarios, pero bueno, como decía Hernán y Pablo al principio, nos encontramos con nosotros funcionamos, el consejo directivo, si bien somos todos amigos y qué sé yo, hemos tenido con disparidad de criterios con el tribunal, sanamente, por suerte, pero nosotros, una de las cosas que siempre nos trae a la mesa del consejo es el tema redes, ¿no es cierto? Y creo que es una gran dificultad porque por supuesto que es un avance tecnológico que uno no puede minimizar, pero nosotros encontramos que una cosa son las redes y otra es lo que uno sube a las redes, ¿no es cierto? Y lamentablemente vemos que quienes más atención merecen por parte del Consejo, porque en general nosotros somos de abrir causas de oficio por estas cuestiones, no son chicos jóvenes que usan las redes para publicitarse, sino hay gente que sube contenido impropio a las redes. Abogado 24 horas, videos de hijitus peleándose promocionando los divorcios. Yo creo que ese es un tema que, y ahí lo enlazo con lo último que dijiste vos, Hernán, que yo creo que las faltas éticas de antes son las mismas de ahora, ¿no es cierto? El tema es cómo se cometen las mismas. Nosotros tenemos, por un lado, ese inconveniente. Y otro inconveniente que tenemos a menudo, y ahí sí te doy la derecha con el tema del ayornamiento de las normas de ética y de las disposiciones de la propia 5177, es los abogados en los medios, ¿no es cierto? Nosotros tenemos acá habitualmente una postura contraria, ¿no es cierto? Bueno, pero nos encontramos que hoy otros estamentos no cumplen con la misma rigurosidad la premisa de velar por el secreto profesional, de no influir indebidamente a los jueces. Entonces nos encontramos con abogados que son serios, que son conocedores de las normas de ética, que nos plantean, che, habla el comisario, habla el fiscal, habla el portero, y nosotros no podemos hablar. Y realmente nos encontramos ahí sí con un inconveniente, porque no son abogados infractores. Después hay otros que son, como le decimos nosotros, clientes habituales del Tribunal de Disciplina, y esta gente que por ahí tiene una causa, ¿no es cierto? Porque alguna causa que, como en todos los lugares pasa, hay algunas causas que tienen trascendencia nacional. Entonces ese abogado es imposible que no reciba digamos, llamados y convocatorias de distintos medios, y rechazándolos, a veces, creo yo personalmente,
perjudica o desatiende los intereses de su cliente, ¿no es cierto? En aras de cumplir con la normativa, sobre todo cuando pasa esto, que hay otros organismos, otros estamentos que no tienen ningún empacho en hablar. Así que bueno, yo creo que por ahí pasan los desafíos nuestros, ¿no es cierto? De cómo, en este caso, la tecnología y cómo los medios afectan el ejercicio profesional. Yo no lo veo mal y me parece que, a ver, no hay mucho movimiento en las redes de estudios tradicionales, de abogados de muchos años. Yo veo que hay o impostores, por decirlo de alguna manera, alegando especializaciones que no se tienen, ofreciendo servicios que no se dan, o por ahí chicos que simplemente con eso buscan imponer su nombre, sin que signifique con ello captar ilegalmente clientela, es decir que los que cometen las faltas, nada más que tienen más herramientas ahora que antes. Gracias, Rafa. La doctora Claudia Simón había pedido la palabra. Bueno, en realidad, buenas tardes. Bueno, yo no soy ni presidenta ni secretaria, yo soy titular, miembro titular del Tribunal de Disciplina del Colegio de Zárate Campana. Pero como el presidente y la secretaria no se podían conectar, me mandaron a mí y yo con gusto estoy acá. Pero yo en realidad quería contar una anécdota que hace a la ética. Resulta que el otro día me vine a ver una clienta, yo hago mucho derecho de familia, y me dice, no, porque el otro abogado me sacó plata, me cobró tanto, y además me hizo firmar un pacto de cuota litis del 30% de los 5 primeras cuotas alimentarias que yo cobre en dólar blue. Entonces ahora lo que estoy tratando es de que la señora me traiga, me dijo que tenía una copia, me pareció una cosa totalmente terriblemente terrible. Estoy tratando de que la señora me traiga el convenio para que, yo no le puedo decir, anda a hacer la denuncia, pero le sugerí, ¿qué tendría que ver de hacer la denuncia? No sé si roza el marco de la ética o la falta de ética que yo le indique que vaya y denuncie. Que esa era mi única inquietud, que lo consulté con mis colegas, pero yo se lo voy a sugerir. Eso por un lado, que es lo que, aparte de las publicaciones que estaba diciendo el doctor, de publicar cualquier cosa en Internet, porque publican cualquier cosa en Internet en las redes, a nosotros lo que nos ocurre, para los que hacen derecho laboral, que en la vereda de la Comisión Médica Central de Zárate, la gente sale con sus papelitos, que no entiende nada, los trabajadores, ¿no? Que no entienden nada. Y hay un grupo de abogados de Pilar, que ahora no tengo presente cuál era el estudio, que están esperándolos al acecho. Entonces cuando salen, che, vení, ¿qué te pasa? Te veo cara preocupada, a ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Yo te ayudo, venite tal día, tal hora, papá, y los captan. Y entran como chorlitos, porque realmente entran como chorlitos. Entonces, ¿cómo podemos hacer desde los tribunales de disciplina para frenar eso? Esa es mi inquietud. Porque yo no le puedo decir a la señora, andá y hacé la denuncia porque yo soy miembro del tribunal. ¿Sí? Y si no se lo digo yo como letrada, ¿quién se lo va a decir? ¿Se entiende lo que yo...? Sí, está perfectamente, se entiende. Por ahí me fui del contexto porque estamos hablando de lo digital, pero me pareció adecuado el marco para que... Y además me parece anecdótico hacerle firmar a una pobre mujer que busca alimentos para los hijos un pacto de cuota litis en dólar blue. Y se lo aclaró, en dólar blue. Sí, igual, vos sabés que a mí me pasa también, digamos, hablando en el terreno de la casuística, ¿no? Yo sí lo que percibo, y esto lo percibo nosotros en el Colegio de Abogados de La Plata, tenemos 5 grupos de WhatsApp de Administración de Justicia con 250 colegas cada uno, son 1.200 colegas todos los días interactuando, y yo estoy en los grupos y trato de participar, cuando puedo veo, la verdad no, hay gente que se ocupa realmente de dar una mano, porque viene desde la consulta, por ahí más simple, del que está recién empezando, o a nosotros nos servía mucho esto en épocas de conflicto judicial para tener un termómetro de la calle y decir, che, en tal edificio no están dejando entrar, íbamos del colegio
a ver qué pasaba, o algún otro tipo de cosas. Otras cosas, si se quiere, risueñas, solidarias, de que en la época en que había presencialidad, alguno decía, alguien va mañana, no sé, a Lomas de Zamora, que tengo que llevar un escrito, y otro decía, sí, pasá, déjamelo en el estudio, yo te lo llevo. Sí. Y en eso, yo sí lo que noto, que todos, y esto quizás ni siquiera es un tema generacional, hay como un total desapego a lo que dicen las normas de ética. Hay como una nueva ética que tiene que ver con las prácticas que se han ido consolidando y que pareciera que por eso están bien. Entonces, a mí, que soy presidente del colegio, que se supone que por lo menos no me lo deberían contar, que yo por un tema de decoro, o a mí no se me hubiera ocurrido, si hiciera eso, contárselo al presidente del colegio, vienen y por ahí me dicen, no, sí, porque tengo un arreglo con un comisario que me pasa los casos. Y te lo dicen con un desapego, así como diciendo, y bueno, viste, así, claro, o tengo con un camillero del Hospital San Martín, y te pasa con abogados grandes. El otro día, tenemos un conflicto en el Colegio de La Plata, ¿no? Por un tema de una intervención de un abogado del niño. Entonces vienen las abogadas del progenitor a verme enojadas con la intervención del abogado del niño, que esto, que lo otro. Entonces, en un momento una de ellas me dice, bueno, pero la abogada del niño se enojó porque nosotros fuimos con nuestro cliente a Crónica. Y le digo, y la verdad, pero nosotros no hablamos, nosotros lo llevamos a Crónica, habló él nada más. Y digo, pero usted estaba ahí. O sea, y a usted la enfocaban en la cámara acompañando al cliente, y eso no estaba mal para ellas. Entonces, cuando uno le dice, pero mire que la norma de ética dice que uno tiene el deber de hacer que su cliente modere las observaciones respecto de la contraparte, que no genere una intervención indigna respecto del otro colega, de la otra contraparte, del juez, del magistrado, y es deber del abogado controlar esto, y es más, la propia norma de ética, con una severidad que no está en otras partes del ordenamiento, dice que si hay un apartamiento, el abogado tiene que advertirle al cliente, y si no, tiene que renunciar. O sea, uno no puede seguir patrocinando a una persona que hace este tipo de cosas. No tenía ni idea. Abogadas de 30 años de ejercicio profesional, pues lo primero que me tiraron sobre la mesa, me dijeron, no, pues nosotros hace 35 años que trabajamos, y esto y lo otro y lo demás. Entonces me parece que es como que falta una profundización en ese convencimiento de cómo se deben hacer las cosas. O sea, y es como que hay una neoética, digamos, profesional, donde estas prácticas que se dan se han naturalizado, y ahí le vamos a dar la palabra a Leandro, que es joven, que ellos en la comisión estuvieron en su momento haciendo un trabajo vinculado al tema de publicidad por servicios web, de publicidad profesional, donde hay una naturalización. Hoy un chico se matricula, es más, yo encuentro, y esto me pasa todo el tiempo, que le tomo juramento a gente, entonces por ahí veo que ya los tengo en el Facebook agregados. Y se ven agregados y se presentaban como abogados mucho antes de jurar. Y tenían su estudio, promocionando su estudio mucho antes de jurar. Entonces, por ahí me termina llamando la atención porque por ahí me etiquetan en la foto de la jura. Entonces, yo ¿por qué los tenía? Y en realidad los tenés, obviamente en la masividad con la que nos manejamos acá en La Plata, 1000 matriculados, es mucho más difícil saber esto. Y nadie se le ocurre decir, o te dicen esto, somos 5 en el estudio, pero uno solo está matriculado porque pagamos una sola matrícula y con esa trabajamos todos. O sea, y lo dicen con muchísimo desparpajo. Entonces, pero cuando esto se generaliza, no solamente hay un problema del otro lado, creo que hay un problema que nosotros tenemos que mirar para adentro y ver qué estamos haciendo, qué no estamos haciendo y cómo deberíamos cambiar alguna cosita. Leandro. Algo antes que diga Leandro, decirte algo, Claudia, ya te dejo, Leandro. Lo segundo que comentaste, nosotros alguna vez nos pasó en Junín, institucionalmente hicimos una denuncia penal por captación ilegal. Y hubo una investigación y bueno, de un grupo hubo un sancionado, de un grupo de 5 o 6 hubo con una sentencia penal y todo, pero bueno, el colegio, por los famosos caranchos, hizo la captación. Exacto. La denuncia por captación. Y en cuanto al otro, creo que sí, que como dice Hernán, hay que trabajarlo también institucionalmente con las charlas prejura y trabajar mucho con los jóvenes, que Leandro es un especialista en eso, así que le damos la palabra. Perdón, porque la mayor... Ay, perdón. No, dale. No, la mayor cantidad de circunstancias de este tipo se da con abogados, yo lo veo con abogados jóvenes. Y máxime con los que están recién recibidos. No todos, ojo, pero muchos sí.
nosotros, por lo menos en el fuero nuestro, también advertimos un poco de desconocimiento de las normas. Más allá de que también la generación o el cambio generacional lleva a lo que comenta Hernán, ¿no? Tienen una nueva mirada y bastante desapegada a la norma, pero tampoco les preocupa mucho el conocimiento, así que creemos que hay que poner mucho énfasis en eso, en el recién recibido. Lo último que digo, ayer el doctor Ferraz decía que había que agregar una materia, y después se habló que era la digitalización, como una materia más de la carrera de Derecho. La abogacía, la currícula. Exacto. Y yo lo que diría, habría que agregar el tema de la colegiación, porque muchos se reciben, ¿y para qué me voy a colegiar? ¿Para qué me tengo que anotar la matrícula? Muchos no saben. Y otra materia, o integrarla, sería aprender el código de ética, aprender la ley 5177, que sepan lo que significa y lo que pueden y lo que no pueden, porque muchos no saben lo que pueden hacer y lo que no pueden hacer, ¿eh? O se hacen los tontos por ahí. Que uno cuando se recibe ya está habilitado, pero que cuando se matricula empieza a generar un sentido de pertenencia. Sí. Y esa es la gran diferencia, ¿viste? A la colegiación. Así que, pero bueno, está bueno. Habría que cambiar esas cosas. Bueno, para mí son tres cosas que hay que tener en cuenta y me callo de la boca. Lo dejamos hablar al... Leandro ahora, después está Enrique y después levantaste vos, Esteban. Sí. Así que, Leandro. Bueno, buenas tardes. No hay problema, si quieren cerrar el tema, yo total iba a hacer un comentario relacionado con lo que decía Hernán, ¿no? En primer lugar, quizás dividir por ahí en dos grandes aristas, o marcar dos grandes aristas. Por un lado, el tema de la educación, esto que está relacionado también con lo que venían hablando acá en último lugar. Con la educación, la abogacía joven, y retomo un poco lo que nos contaba ayer Vicky, por ahí de poner el foco como una posible solución o como una posible herramienta para colaborar en educar a la abogacía joven, en marcarles cuál es el camino, y cuáles son quizás, como también decía Hernán, esto de que 50 años atrás, digamos, el espíritu es el mismo, quizás lo que está cambiando hoy en día son las formas, a través de las redes hoy, pero reforzar la existencia de las normas de ética me parece fundamental. Y quizás, más que nada en nuestros tiempos que corren hoy en día, y paso por ahí a la segunda arista, que tiene que ver con el tema de la publicidad. El año pasado, a raíz de un trabajo elaborado desde la Comisión de Abogacía Joven de Bahía Blanca, que aprovecho para saludar al presidente, felicitarlo por el trabajo también que hizo la comisión, que fue un disparador, en donde marcaban las pautas publicitarias, ¿no? Quizás Bahía Blanca lo hizo más en concreto, decir, bueno, el Consejo entiende que para publicitar los servicios a través de este medio debe hacerse de tal manera, de este medio de tal otra, bueno, en fin. Nosotros intentamos hacer algo más general para poder hacerlo extensivo hacia toda la provincia, entendiendo que quizás los diferentes consejos directivos iban a tener una interpretación distinta, como así también los tribunales de disciplina posteriormente. Pero también en el mismo documento hasta incluso nos atrevimos a esto de sugerir a cuestiones que mencionaba Hernán relacionadas con criterios de interpretación. Porque hoy en día, por ejemplo, yo desde Chivilcoy, ¿no? Me presento en una causa en Bahía Blanca, pero a través del token, o estoy haciendo un asesoramiento, digamos, ¿y dónde queda cometida esa falta? Entonces, bueno, sugeríamos, esto lo digo a modo de disparador, a modo de ejemplo, no para ponerlo a debatir este tema ahora, pero de cambiar el criterio de interpretación, en vez de que la jurisdicción, digamos, sea el lugar de la falta, quizás al lugar donde ese colega o esa colega está matriculado. Un ejemplo, por ejemplo, de este tema. Pero bueno, continuando con el tema nosotros de la Comisión de Abogacía Joven de Provincia, habíamos hecho algunos lineamientos de publicidad adecuada. Le habíamos puesto así, que nos parecía, y acá pongo el foco, que es, creo, donde tenemos que apuntar desde la abogacía, en educar, en marcar las pautas de cómo deben ofrecerse los servicios profesionales. Yo formo parte, digamos, tengo agendado a todos los jóvenes y las jóvenes que van jurando de Mercedes, los voy agendando y en el estado de WhatsApp después veo las publicidades. Y he visto muchas cosas bastante, que exceden bastante las normas de ética profesional. Entonces digo, ¿pero por qué? Por este desconocimiento que estamos hablando. Entonces me parece fundamental en trabajar en estos lineamientos de publicidad adecuada, en marcar
no cómo deben, quizás no cómo deben publicitarse específicamente, pero sí que no deben incluir ese tipo de publicidades. Y siempre, que me parece muy importante, que en ese documento está, no recuerdo ahora específicamente, pero siempre, asimismo cuando un colega va a un programa radial, que estaban contando uno de los casos, siempre hacer referencia, digamos, al tomo y folio y en donde uno está matriculado. Siempre, tanto en una publicidad, en las redes sociales, demás, digamos, empezar a insistir con este tema, porque también no es solamente para ver quién hace mal las cosas, sino para defender, entre comillas, a quién hace bien las cosas, a quién se mantiene dentro de los parámetros en las publicidades, los parámetros de la norma de ética profesional y de la ley 5177, porque también es un modo de, digamos, de poner el foco en aquello que la hacen bien e ir orientando las otras conductas, que bueno, ahora veo que pide la palabra y ya le paso la palabra al presidente del Tribunal de Disciplina de Bahía Blanca, cuando ya, digamos, viene la sanción, pero me parece que tenemos que enfocar más a un trabajo preventivo y a través de las redes sociales, utilización de redes sociales, marcar estos lineamientos de publicidad adecuada para la abogacía joven como para el resto de la matrícula. Pero me parece que es un tema interesante para charlar. Perdón la extensión de la intervención. Leandro, Enrique, tenés la palabra. Buenas tardes, un gusto estar acá con ustedes. Nos conocemos casi todos, pero por las dudas, aclaro, soy Enrique Fortunato, de Bahía Blanca, presidente del Tribunal de Disciplina. Bueno, yo recogiendo un poco lo que dijera Rafael Gentili, presidente de mi colegio, con el cual coincido en casi todo, y lo que no coincidimos lo charlamos mano a mano y siempre llegamos en general a buen término. Por supuesto que hay diferencias, como él bien relataba, a veces del criterio que tiene el Consejo cuando remite una causa y de lo que el tribunal termina después decidiendo. Pero bueno, recogiendo, como decía, lo que Rafael dijo, el tema de las redes me parece que tiene dos aspectos fundamentales que se cruzan igualmente, por supuesto, pero una es la publicidad en sí misma, que sí se está disparando, se ve cada cosa que hay veces que uno no se puede creer y se agarra la cabeza, ¿no? Y es muy, muy difícil de controlar. A veces los colegas nos dicen, pero a mí me están siguiendo una causa por esta publicidad que hice, y mira, si está lleno, bueno, está lleno, pero las causas que llegan son las que se tratan. Eso es un punto. Y el otro punto es directamente el ejercicio ilegal o rayano en lo ilegal de la evacuación de consultas en forma pública a través de las redes. Yo creo que por ahí hay que diferenciar un poco, si bien esa misma práctica termina siendo una publicidad no permitida en general según el criterio de los colegios, ¿no? De la interpretación de la ley 5177. Pero bueno, me parece que son dos aspectos para tener un poquito visualizados como dos cosas distintas, a pesar de que se crucen. El tema de la educación que dijeron los antecedentes a mi palabra, realmente me parece fundamental. Ayer lo comentábamos también en la comisión de la que yo participé, estabas vos, Hernán, estaba Pablo, y no me acuerdo quién más, Claudia me parece que estaba, ¿no? La educación es fundamental. Yo creo que las charlas previas a la matriculación son fundamentales porque muchas veces los jóvenes cometen faltas por desconocimiento. En la universidad, como se dijo ayer también, Hernán, en la universidad no se instruye al estudiante y bueno, salimos a la profesión, me incluyo, salimos a la profesión sin haber tenido casi noticia de lo que es la ley del ejercicio de la profesión y las normas de ética. Así que fundamental la capacitación en ese sentido, habría que hacer hincapié. Y después, bueno, qué sé yo, la difusión de pautas, como decía recién el colega Vero, Leandro, la difusión de pautas, como se hizo, por ejemplo, en Bahía Blanca, no solo en los jóvenes, sino en general, como por ejemplo poner en la página del colegio más o menos algunas directivas, yo creo que no está mal.
a veces parecerá un poco infantil, pero realmente viendo lo que pasa entre los colegas matriculados en cuanto a publicidad, en cuanto a actuación en los medios, como decían recién, y como decía Rafael también, yo creo que es importante hacer hincapié y no aflojar, no bajar los brazos con la difusión y con la educación. A pesar de que siempre va a estar, permítanme la palabra, el pillo que va a tratar de evadir o de violar esas normas básicas que se tratan de difundir en caso de que se haga, ¿no? Pero bueno, por lo menos que el colegio tenga una presencia y un intento de difusión y de instrucción a los colegas. Y bueno, y seguiremos juzgando causas. Lamentablemente esto no va a dejar de suceder, pero por lo menos no digan que no les avisamos. Bueno, un gusto y a disposición, por supuesto. Gracias a todos. Tenés que discutir menos con Rafa, Enrique, eso sí. Tiene la palabra gracias, Enrique. Y después les puedo contar una anécdota. Sí, bueno. Otra anécdota digital, rapidita. Bueno, Esteban. Sí. Horacio. ¿Cómo están? Qué gusto verlos a todos. Julio querido, bueno, Hernán, que nos conocemos de la comisión de mediación que compartimos. Yo soy de Junín, lo estoy acompañando a mi presidente, a Pablo, y me toca actualmente estar como presidente de la comisión de mediación de nuestro colegio. Lo que recién refería el doctor Fortunato, lo que decía Enrique, es tan importante, y eso, hoy cuando yo había levantado la mano, era quizás en lo que quería hacer hincapié o transmitirles y decirles que es algo quizás para trabajar a futuro en la colegiación, para toda la provincia. El hecho de fortalecer y repensar las charlas al momento de la matriculación. Ahora nos estamos ocupando de la ética, ¿no? De la charla ética, por ejemplo, que es lo que decía el doctor Fortunato. Qué importante desde el comienzo, desde el inicio, y como decía Leandro también, ¿no? Que vos, Leandro, si no te escuché mal, vos comentabas que compartís la charla, la bienvenida a los nuevos matriculados y demás de la comisión de jóvenes de tu colegio, si no te entendí mal. Entonces, sí, qué importante es fortalecer. Sí. No, perdón. En la charla previa y en el curso también ponemos énfasis en estos temas, pero no todos participan. Perdón que te... Claro. No, nos pasa en todos los colegios el tema de la participación en las actividades de esas características, ¿no? Académicas y demás. Pero bueno, ese es otro tema también. Entonces, y también me llevó a pensar en las charlas al inicio, en la charla ética, o en todas, en realidad, las que se dan, que acá en Junín también damos una de mediación, a las cuales asisto, para invitar a los nuevos matriculados, a los nuevos colegas a participar activamente del proceso de mediación, contarles de qué se trata para los que lo desconocen y demás. Pero bueno, creo que fue Pablo el que lo mencionó, que habló del sentimiento de pertenencia, ¿no? Y qué importante esto también, para el respeto a las normas de éticas, el sentimiento de pertenencia al colegio, o creo que Claudia lo dijiste vos, perdón que te tuteo, Claudia, colega. Creo que vos lo dijiste quizás. Tuteame tranquila que soy una criatura. Pero lo dijeron, el sentimiento de pertenencia... Bueno, o Pablo lo dijo. No, entonces, lo dijo bueno, Pablo. pero ¿cómo fortalecemos el sentimiento de pertenencia? Lo dijo Pablo. Bárbaro. Entonces, ¿cómo lo fortalecemos desde el minuto cero de que llegan los nuevos profesionales a nuestros colegios? ¿No? Por eso, Enrique, me adhiero totalmente a lo que vos nos manifestabas en cuanto al momento de hacer hincapié en las normas de ética, darlas a conocer y demás. Yo creo que ese también es un desafío para plantear y repensar las charlas, como también con Hernán, en la comisión de mediación de Colproba, hemos estado charlando, ¿no? La posibilidad de reforzar las charlas en lo que implica el proceso de mediación y la mediación dentro de los colegios y a los nuevos matriculados, ¿no? Simplemente eso. Un gusto estar compartiendo con ustedes. Bueno, Gracias. ¿yo les puedo contar mi anécdota? Bueno, ¿Otra más? La contás y lo dejamos a Horacio. Y no hablo más, lo prometo. Porque adelante, por favor. resulta no que me creemos, me llama por teléfono, al teléfono de línea, una muchacha, que no sé quién era. Sí, buenas tardes, hola doctora Simón, sí. Ah, habla Juanita Pérez, no me acuerdo del nombre, no lo anoté. Mire, yo quería saber si usted hacía
asuntos de régimen de comunicación por las visitas. Sí, sí, acá hacemos mucho familia. Bueno, porque yo tengo un asunto de una persona que quiere ver a sus hijos y la señora no se los deja ver y tendría que, si usted me da su dirección, y digo, ¿pero qué haces vos? No, yo recorro las redes y veo quién se queja, entonces busco abogados en las redes, los contacto, le doy la solución al cliente, a la persona que se está quejando, y después, entre usted y el señor, me dan una comisión. ¿Escucharon eso? Es patético. Para mí fue patético. Le corté, no le dije nada y le corté el teléfono. No, yo paso. Así que era eso lo que les quería contar. Qué ingenio, ¿eh? Lamentablemente no tomé nota del nombre porque no me imaginé que me iba a salir con eso. Le damos Pero la bueno. palabra a Horacio y hoy te decía que no te creo que no hablas más, pero bueno. Juro que no hablo más, basta. Una Horacio. nueva forma de intermediación, digamos, ¿no? Horacio. Bueno, no sé si me escuchan bien. Sí, se Perfecto. escucha bien, Horacio. Bárbaro. Bueno, en primer lugar, bueno, celebro y mucho que desde la abogacía organizada de la provincia de Buenos Aires este tema se incorpore a la agenda permanentemente, porque me parece uno de los temas centrales que corresponde a quienes tenemos el gobierno de la matrícula. Los que hace algunos años ya estamos transitando los pasillos de la colegiación de la provincia y del país. Vemos que este tema arrancó allá cuando nacieron y se formaron los primeros colegios de abogados. Acá hay colegas de Bahía Blanca, que bueno, el colegio pionero allá por el año 1908, ¿no? Que se reunió un grupo de abogados y a partir de ahí en otras provincias comenzaron a forjarse movimientos similares y uno de los objetivos era, bueno, perseguir un poco a todos aquellos abogados que enlodaban la noble tarea de abogar con acciones reñidas con la ética y el decoro profesional. Por haber participado muchos años en el Colegio de Abogados de la provincia, siempre entendimos que todo lo que tiene que ver con el control disciplinario paralelo al control de la matrícula, que no ha sido asignado por ley, debe ser una verdadera política de Estado, por llamarlo de alguna manera, yo diría una verdadera política de nuestras instituciones que trascienda a las distintas conducciones. Y recuerdo que se hacían, y celebro que se hagan reuniones de tribunales de disciplina, porque en aquellos momentos, supongo que a lo mejor también ahora no ha cambiado mucho, existían para las mismas conductas o los mismos hechos penalidades o sanciones distintas. Por ejemplo, quien se quedaba con el dinero de un cliente en un determinado tribunal de disciplina era un mes y en el otro era la exclusión de la matrícula. Y también había cuestiones que tenían que ver con la parte procedimental y entonces se generaban ricos intercambios entre los integrantes de los tribunales de disciplina y así iban naciendo mecanismos de, por lo menos si no de unificación, sí de aproximación en lo que tenía que ver con el juzgamiento de aquellas cuestiones que merecían a priori alguna sanción. Hoy, en este mundo distinto, dinámico, donde hay permanente cambio, mutación, búsqueda, diría yo, bueno, la abogacía no es un compartimento estanco y mucho menos, por supuesto, el ejercicio profesional. Recién hablaba que este tema lo he abordado como uno de los principales desafíos a futuro que tienen las instituciones de la abogacía organizada, no solo de la provincia de Buenos Aires, sino de la República Argentina entera. Entonces,
dos o tres cositas a manera de colaborar en esta tan rica charla o intercambio de opiniones. Se me ocurre que hay un lugarcito en donde los colegios de abogados deben trabajar. No es un tema fácil, además no es un tema desconocido, pero yo creo que en el vínculo con las universidades se debe trabajar fuertemente en estos temas. Universidades públicas, fundamentalmente, bueno, universidades privadas también, de alguna manera habría que ver la posibilidad de hacerlo, para que desde los estamentos de las facultades de Derecho se trabaje fuertemente en estos aspectos. Hoy cualquier programa que uno pueda ver, ve que hay en estos aspectos un faltante importante. Y nuestra profesión es esencialmente humanística. Y entonces esto tiene que ver, en definitiva, con lo que yo llamo la función social del abogado. Es decir, en muchos lugares el abogado, el estudiante, pasa a ser un producto de góndola, donde el objetivo central es a ver quién hace la carrera en menos tiempos. Y entonces, en ese acortamiento y en esas urgencias, es imposible que haya tiempo para los aspectos éticos. Entonces yo creo que ahí los colegios de abogados, más allá de que, reitero, lo he visto y he participado en charlas con decanos, con rectores, a través de los años, yo creo que se debe intentar ahí, porque hay un espacio ahí en donde la abogacía organizada de alguna manera tiene que hacer oír su voz para que ese abogado, esa abogada, que después reciben los colegios, ya tenga una mínima idea de lo que significa la función social del abogado, lo que conlleva el ser abogado, y esto está estricta y directamente vinculado después con lo que ese abogado va a hacer en el desempeño o en el ejercicio de su profesión. No hay manera de separar eso. Quien no entiende lo que significa ser abogado, cuál es la función que tiene en una sociedad, hay muchas cosas vinculadas a la ética que no va a entender nada. No va a entender nada porque le falta esa base esencial. El otro tema, me parece que los colegios de abogados, yo creo que siempre se ha hecho así, pero se debe considerar como una verdadera política institucional, abordar fuertemente estos aspectos. Uno no desconoce la importancia de los cursos de capacitación en daños, en aspectos civiles, penales, de derecho laboral, comercial, ambiental, del niño, mediación, arbitraje, etcétera, etcétera. Pero me parece que en los colegios de abogados, por supuesto que Colproba tiene que ser el tractor, el motor fundamental de esto, en adherir fuertemente a todo lo que tiene que ver con estos aspectos éticos. Desde el inicio, desde que el abogado jura, coloca sus pies, por decirlo de alguna manera, en el colegio de abogados, yo creo que desde el primer minuto hay que trabajar en estos aspectos. Es una tarea yo diría, de prevención, como bien se dijo hace unos instantes, también una tarea de docencia fundamentalmente, decirle, bueno, vos sos abogado, esta es tu función social en la sociedad, y esa función social es la que va a hacer, me parece a mí, ubicar a muchos respecto a cuál es en esencia lo que la ciudadanía espera de un abogado. Entonces, hay muchas cosas que se hacen por desconocimiento, pero es un espacio en los que se debe trabajar fuertemente desde la abogacía organizada. Y es un tema que también me parece a mí que debe trabajarse a nivel nacional. Por eso ayer escuchaba también en otra charla o en otro encuentro tan rico como este, que esto motorizado a través de la Federación Argentina de Colegios de Abogados permite enriquecer y en mucho todo lo que tiene que ver con las propuestas o los modos o las maneras de cómo se abordan estos nuevos desafíos de la abogacía organizada del país, las nuevas publicidades, la nueva forma de ejercer la profesión. Yo creo que desde
Folprova, hay una tarea inmensa por hacer en esto, seguramente, y por las palabras que he escuchado de quienes me han precedido, especialmente de los presidentes, celebro que esto sea así, y me parece que es un tema a nivel nacional y que puede enriquecerse con el debate y el encuentro y con el conocimiento de lo que está pasando en otras provincias, cómo otras provincias abordan la cuestión. Así que bueno, por mi parte nada más, me olvidé decir el nombre, yo soy Horacio Vero y les quiero agradecer este espacio para aquellos que, bueno, que miramos un poco hoy desde la tribuna, es una manera de reencontrarnos con eso que tanto queremos, que es la colegiación y con las abogadas y abogados de toda la provincia. Así que un abrazo grande, perdón y por la extensión, y muchísimas gracias por permitirme compartir estas ideas con ustedes y nutrirme fundamentalmente de las suyas. Gracias. Bueno, gracias Horacio. ¿Alguien más de los que no han hablado? Por ahí que tampoco queremos obligar a nadie. Yo ahí así ya por ahí vamos redondeando el trabajo de la comisión. Cuando lo escuchaba a Esteban y viéndolo también a Julio, con quienes compartimos la comisión de mediación, digo, bueno, van a tirar algo vinculado a la utilización o no de herramientas de este tipo en los trámites disciplinarios. Y sabemos que quizás, y en esta tarea de docencia también de la que muy bien refería Horacio recién, y de cómo ir generando un ida y vuelta con los colegas y tratar de ir modificando conductas, y no solo de aplicar sanciones, quizás me parece que la utilización de algunas herramientas de este tipo, no obviamente para los casos graves, pero sí para algún tipo de corrección que hay que utilizar, especialmente con los que recién se están iniciando, con los que recién están comenzando a transitar los caminos, es una herramienta valiosa. La ley actual en el 42, inciso 8, posibilita la intermediación del colegio para resolver algún tipo de conflicto que si no podría tener después una consecuencia de tipo disciplinaria, que si bien la acota a una tarea de intervención para devolución de documentos o pago de honorarios, nosotros, por ejemplo, en el Colegio de La Plata la usamos intensivamente, especialmente cuando son conflictos entre colegas, para tratar de generar en el colegio un espacio de comunicación, un espacio de intercambio, un espacio, incluso, si se quiere, de pedido de disculpas, y sabemos que estamos forzando un poquito lo que dice la norma, porque quizás no está previsto para eso. En la reforma de la ley lo pusimos, sí, como un contenido expreso, la posibilidad de pensar en otros mecanismos de resolución alternativa del conflicto disciplinario, del proceso disciplinario, porque a veces quizás la sanción no es lo más eficiente. Creo que a muchas veces no queda otra, pero no es lo más eficiente. Cuando se dan estos supuestos de publicidad indecorosa o de captación de clientela, no digo de la gran organización, como contaba la colega, que tiene los punteros abajo de la SRT de Zárate, de Campana, ¿no? Digo, el colega que arma la página Walmart Instagram y publica cosas vinculadas a sus clientes para tratar de darse aires. Hace poco nosotros en el Colegio de La Plata tuvimos un caso de una persona que había publicado fotos de un señor con sus hijos menores y dijo, bueno, gracias a la intervención de nuestro estudio jurídico, hoy un padre va a disfrutar las Navidades con sus hijos, y digamos, porque había logrado una revinculación en un proceso de familia, ¿no? Esto era la explicación. Al final decía, para problemas de familia, vea el estudio tal, ¿no? Pero la verdad que lo hacen porque viven así, o sea, la verdad es que hay un grado de exposición en las redes, en los medios, donde no hay una línea tan precisa entre lo público, lo privado, lo que se puede mostrar y lo que no se puede mostrar. Y quizás en esto los colegios también esa docencia tenga que ser casi personalizada, y nosotros teníamos en un momento un viejo dirigente de nuestro colegio, porque tenía unos cuantos años en el momento y porque había sido dirigente muchos años también, ¿no? Que hoy ya no nos acompaña, que él
se tomaba el trabajo de revisar el diario El Día de La Plata y buscaba los avisos de los estudios jurídicos. Y él decía, antes de iniciar una causa disciplinaria, con el aviso todo, los llamaba, los citaba al colegio, les explicaba cómo tenían que publicar el aviso para que estuviera de acuerdo con la ley. Y obviamente, si después de hacer esa advertencia la gente persistía o decía, bueno, no, yo a usted no le voy a dar bolicha porque me parece, se iniciaba una causa disciplinaria. Pero a veces tiene que ver con que, a ver, creo que hay una infracción que es bastante habitual, que la vemos todo el tiempo, que es la sustitución de patrocinio sin previo aviso. Y mucha gente, la verdad, incluso los jueces no entienden por qué está esa norma. O sea, ¿cuál es el bien jurídico tutelado por la norma? Entonces nosotros teníamos un juez acá que nos mandaba todas o sea, él se presentaba un nuevo patrocinante en una causa y le decía, acredite que mandó la carta por el colegio. Como si esto fuera una exigencia legal, ¿no? Y si la persona decía, no la mandé, mandaba los antecedentes al colegio. Y después, cuando nosotros pedíamos los antecedentes, los colegas venían y decían, no, pero si no sé, si lo reemplacé a mi socio, o reemplacé a un colega que me pidió que me hiciera cargo del asunto porque él no podía seguir, o lo llamé telefónicamente y el colega me dijo, no hace falta que me mandes nada, está todo bien, seguí adelante vos con el proceso. Porque no tenían claro cuál era en definitiva la protección que se buscaba con la norma. Pero muchos colegas tampoco entienden que en definitiva lo que está mal conceptualmente robarle el asunto al colega y que en todo caso la comunicación solamente tiende a prevenir eso, pero en definitiva está mal hacer auditoría jurídica, entre comillas, sobre el trabajo del colega y de ver los expedientes del colega para venir a decirle al cliente, no, mirá, tu abogado no está haciendo esto, podría hacer aquello, o ser, como es bastante típico en nuestra sociedad, directores técnicos de una mesa de un bar, ¿no? O sea, sin conocer íntegramente Entonces, también tenemos que respetarnos un poco entre nosotros mismos, me parece, para lograr que la sociedad respete nuestro trabajo. No sé, ahí se sumó Víctor Pagani, no sé si Víctor, presidente del colegio de Necochea. ¿Qué tal? Buenas tardes, no es la hora, pero Hola, Víctor. teníamos la entrega de medalla de los 25 años de acá y una pequeña celebración, recién terminamos. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. La verdad que esto, vos sabés que nos pasó que cuando empezamos a planificar este evento, todavía estábamos en un momento bastante álgido de la pandemia y lo hicimos pensando que por ahí no iba a haber demasiados actos por el Día de la Abogacía y quizás esto podía enmarcarse precisamente dentro de esas actividades. Pero bueno, por suerte estamos un poco mejor como sociedad y la mayor parte de los colegios vamos a hacer algunas actividades presenciales o semipresenciales. No sé si alguien más quiere dar una opinión. Bueno, no, tampoco quiero, porque realmente son 6:20 y digamos, hemos estado 1 hora y pico charlando, tomando nota también, porque vamos a tratar de armar algunas conclusiones respecto de la actividad como recomendaciones para la fijación de líneas de trabajo institucional en lo que viene. Así que bueno, no sé, Pablo, si querés hacer un cierre. Estás con el micrófono. Sí, ahí está. Agradecerles a todos, invitarlos, como dijo Hernán, el lunes hay una actividad importante para nosotros que es la primera reunión de la Comisión Provincial de Tribunales de Disciplina. Que inviten, o al menos si pudiéramos tener un representante de cada colegio en esta primera reunión, que va a tener que ver con parámetros y formas de trabajo y demás, y que apunta un poco también a la sistematización y conocimiento general, como decía Horacio hoy, de las distintas interpretaciones que hacen o que hacemos en los tribunales de los colegios para por ahí lograr un poco una unidad en cuanto al tipo de sentencia o al tipo de sanción de acuerdo a la falta. Y después la verdad que yo celebro esta reunión o este encuentro que tuvimos hoy. Esto es productivo, esto es la colegiación, esto es la dirigencia, esto es la promesa de que
tenemos que estar siempre con la mirada de mejorar y de sobre todo estar a la altura de las circunstancias, con cosas que habitualmente no cambian, o sea, la ética, la moral, el ejercicio profesional. Si bien transcurre el tiempo, hay cosas que no cambian. Me acuerdo de algo que decía Couture, que a mí, bueno, en Junín, cuando nos recibimos, entre otras cosas, nos dan las 10 máximas de los abogados y una de ellas, de las de Couture, y en una de esas siempre me quedó grabado a mí, porque lo leí mientras juraban los demás, ejerce la abogacía de manera tal que el día que tu hijo te pregunte sobre su destino, consideres un honor para ti proponerle que se haga abogado. Así que me parece que con esa premisa, y más allá de las normas que por ahí debemos modificar, de los caminos que debemos recorrer, de las herramientas que debemos incorporar, tener el honor del ejercicio profesional y la pertenencia de haber en el tránsito de nuestra profesión intentado, al menos a través de la colegiación organizada, llevar adelante el camino de la abogacía y que desemboca siempre en el acceso a la justicia. Así que bueno, agradecerle a Gaby, que está ahí, que junto con Sol y con los que hemos integrado en la comisión organizadora o el encuentro de dirigentes, han sido los que han motorizado todo bueno, a vos, Hernán, que estamos compartiendo no solo presidencia, sino también la comisión, y bueno, y a todos ustedes que son los que también nos aportan para que sigamos adelante. Así que de mi lado, muchas gracias, y bueno, y te dejo a vos, Hernán, también para que... No, nada más, un fuerte abrazo para todos, para todas. Esperemos el año que viene encontrarnos en un encuentro de dirigentes presencial. Bueno, nos quedó pendiente la invitación de Morón y La Matanza, que eran los que lo habían pedido para allá para comienzos del 2020. Y nada, y esto me gustó mucho esto que dijo Pablo, porque en definitiva todos los que estamos acá, todos los que en algún momento de nuestras vidas asumimos la dirigencia colegial como un compromiso al servicio de nuestra profesión, me parece que estuvo bueno esto de que también para poder desarrollarnos profesionalmente bien, para poder realzar este compromiso, este valor social que tiene nuestra profesión, hay que en algún tiempo de la vida tratar de ser dirigente y ser dirigente, ¿no? No eternizarse, pues yo tampoco creo en que esto tenga que ser una actividad complementaria permanente. Creo que está muy bien la renovación permanente, que uno lo tome durante un periodo de la vida, lo haga con toda la intensidad, con todo el compromiso, porque además es una actividad honoraria, digamos, que por la que no se percibe ningún tipo de retribución económica, y después obviamente dejar paso a que vengan otros y que estos otros de alguna manera mantengan las cosas que están bien, que sigan teniendo iniciativas para cambiar aquello que se pueda cambiar. Lo digo porque me toca de alguna manera ya por estos días, aunque la otra vez un periodista amigo me decía que soy como los chalchaneros, que me vengo despidiendo hace 1 año y medio más o menos con todo el tema de la prórroga del mandato, la postergación de las elecciones, pero bueno, ahora creo que hoy oficializaron las listas para la elección que vamos a hacer acá en La Plata 8 y 9 de septiembre, así que si todo va bien, después de esos 2 días tendremos un nuevo presidente o una nueva presidenta, porque a priori, digamos, las 2 candidaturas que emergen con más fuerza son, digamos, encarnadas por mujeres, así que probablemente, salvo que haya alguna sorpresa que puede pasar también, nuestro colegio va a tener por primera vez una presidenta, y bueno, y el 1 de octubre entregarle el mandato a quien gane las elecciones y que siga con esta tarea de la colegiación. Y yo seguir acompañando desde el lugar que me toque, o sea, como un abogado más de los 60.000 abogados de la provincia de Buenos Aires, que además de ejercer la profesión, quiero tener un colegio que me represente, quiero tener un colegio que proponga, que haga, que busque los caminos necesarios para que podamos ejercer mejor nuestra profesión, insisto con este concepto, no como un privilegio para nosotros, no como una
una arrogancia sectorial de querer ser distinto en una sociedad de iguales, sino porque sin nosotros la ciudadanía no accede a sus derechos y por eso es importante proteger el ejercicio libre de la abogacía. Así que bueno, me despido con esto y bueno, y nos estaremos encontrando seguramente en algún momento.